Buenas noches amigos, ya estamos de nuevo en sus pantallas para contarles muchísimas cosas. Esta nueva temporada de Córdoba Misteriosa vamos a crecer muchísimo. Podrán reconocer ustedes en sus pantallas algunos de los rostros más visibles del panorama del misterio en España. Además, para abrir boca vamos a traerles lo que ustedes nos han pedido, y es que un reportaje de televisión hace unas semanas ponía en boca de todos el nuevo centro de salud de Arroyo del Moro. Se hablaba de gritos, se hablaba de apariciones espectrales y una suerte de fenómenos de difícil explicación. Para comunicarles toda esta información vamos a traer a los auténticos protagonistas de este caso, para ver si entre todos somos capaces de desentrañar qué misterios son los que encierra este centro de salud tan reciente y, por otro lado, cuál puede ser el origen de todos estos supuestos fenómenos paranormales. Aquí arranca la segunda temporada de Córdoba Misteriosa. Bueno, pues ya está todo preparado, espero que les guste el nuevo plató, y el tema de hoy les va a interesar especialmente, ya que es muy probable que si usted reside en Córdoba, en breve tenga algún tipo de visita que realizar al lugar sobre el que vamos a hablar. Y es que este centro de salud es donde actualmente se están realizando numerosas consultas, y bueno, pues es muy factible que pronto tenga que visitar, o bien porque es usted quien tiene que ser atendido, o bien porque tenga que acompañar a algún familiar. Así que vamos a contarle absolutamente todo lo que está pasando en este enclave tan mágico y todo lo que ha sucedido también hasta el momento. Para ello contamos con la mejor compañía posible, y es que tenemos aquí una suerte de colaboradores hoy de primerísimo nivel. Por un lado tenemos a Pepe Ortiz, que es periodista. Buenas noches. Periodista e investigador, José Luis Hermida, catedrático e investigador. Muy buenas noches. También contamos con Paco Gallardo, psicólogo. Buenas noches. Nos va a venir muy bien la opinión de un psicólogo. Y, como no, una persona valiente donde los haya, David Torres, que trabaja actualmente en el centro de salud Carlos Castilla del Pino, y que saben que se está convirtiendo un poco en el portavoz de lo que le está ocurriendo a sus compañeros. Por eso premiamos su valentía. Ellos son quienes investigan el caso para el programa Cuarto Milenio a nivel nacional, programa amigo al que desde aquí enviamos un afectuoso saludo. Y a partir de la emisión de este programa un domingo, parece que todas las miradas de Córdoba se centran en este ambulatorio tan reciente, en este centro de salud de reciente construcción. Muchísimos espectadores y seguidores de Córdoba Misteriosa se ponen en contacto con nosotros y nos reclaman que quieren saber más, que quieren que sigamos investigando. Por eso es por lo que hemos contestado a sus peticiones, y aquí estamos, les hemos traído a las personas que sacan este caso a la luz. Y bueno, créanme que si creen que todavía queda mucho por contar, están en lo cierto, porque esta noche vamos a contar una serie de datos que les van a dejar absolutamente con la boca abierta. Pero antes, vean este reportaje para situarnos. El Centro de Salud Carlos Castilla del Pino, inaugurado hace poco más de un año y construido sobre el solar de la antigua residencia noreña, se ha convertido en las últimas semanas en el foco del misterio. Varios de sus empleados aseguran haber vivido fenómenos sobrenaturales que podrían tener relación con el solar donde está ubicada. Bueno, lo que se encuentra aquí a mi derecha es el actual Centro de Salud Carlos del Pino, que se ha edificado en la misma zona donde se encontraba la antigua residencia de Noreña. Esa residencia se derribó en 2004 y en ese solar apareció un yacimiento arqueológico. En 2006 se llevó a cabo la excavación y lo que ahí se encontró fueron una necrópolis mozárabe del siglo IX y un arrabal islámico del siglo X. Ahí aparecieron centenares de tumbas
de todas, o sea, hombres, mujeres, de todas las edades. Y bueno, la verdad que el estado de conservación no era muy bueno, ya que según la delegada de Cultura en aquel momento, Mercedes Mudarra, dijo que al construir la antigua residencia, en aquella época no había una legislación para llevar a cabo cata arqueológica. Entonces, pues bueno, se arrasó con todo. Sí que es verdad que había algunas tumbas en buen estado, y hubo una que me impactó mucho, que era la de una mujer. Bueno, de la mujer lo sé porque el antropólogo me lo dijo, ¿no? Obviamente. Tumbada boca arriba, abierta de piernas y con un feto, un niño entre ellas. La verdad que eso me llamó mucho la atención. Pues lo primero que encontramos son muros, tanto de piedra caliza como de canto rodado, ya que allí se encontraba un arrabal, y conforme se iba bajando de nivel, pues se hallaron ya las tumbas de la necrópolis mozárabe, que fue anterior, fue del siglo IX. Y lo primero que se solía encontrar era el cráneo. Tú picabas, ibas bajando de nivel, y cuando te encontrabas hueso, normalmente era el cráneo, por la posición de los cuerpos, pues ya tenías que delimitar la tumba y empezar con delicadeza a extraer la tierra, a excavar. Claro, al perder la carne y la masa muscular, no con la descomposición, la mandíbula inferior no está adherida al cráneo, entonces por eso aparecían con la mandíbula así, con la boca abierta. Las dentaduras eran perfectas, había muy pocos con las muelas picadas o los dientes en mal estado. A mí la que más me impactó fue la de una mujer boca arriba, abierta de piernas y con un feto o un bebé entre ellas. La explicación del antropólogo fue que la causa del fallecimiento lo más probable es que fuese en el parto. Por eso esa forma de enterrarlo. Tenga o no relación, desde su inauguración no han parado de sucederse los encuentros con extrañas entidades, entre las que destacan una niña de corta edad vestida con un camisón que deambula por la segunda planta pidiendo ayuda, y la de una anciana que espera su turno en una de las consultas, después de que el centro haya cerrado sus puertas al público. A esto hay que sumar la escucha de gritos desgarradores, sin origen aparente, puertas que se abren solas, grifos que se accionan sin intermediación humana y que podrían tener su origen en el inocente juego de 3 adolescentes que esta noche desvelaremos. Bueno, pues tras esta introducción vamos a empezar ya a hablar con los auténticos protagonistas de este caso. Y en primer lugar vamos a hablar con David Torres, que actualmente está trabajando en el centro de salud. David, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos exactamente, ¿qué puesto desempeñas tú en el centro? Pues desempeño mantenimiento integral de todo el centro. De todo, vamos. Mantenimiento de agua, puertas, electricidad, climatización. ¿Te obliga tu trabajo quizás a estar a unas horas a las que el hospital está vacío? Sí. ¿Tienes que pasar horas? O bien al principio, la semana que estoy de mañana, estoy solo, o bien la semana que estoy de tarde, estoy a última hora de la tarde, noche solo. Y David, entre los compañeros de trabajo, ¿cuáles son los fenómenos extraños de los que se habla? Pues lo que me pasó a mí, se habla de que se abren puertas, de que se oyen ruidos, de que se oyen, que son cosas, sombras, una serie de cosas que pasan allí raras, que no tienen explicación. Que no tienen explicación, porque son... de hecho, bueno, pues por hacer un poco de recapitulación, nos han hablado de puertas que se abren y se cierran, ¿no? Sí. Cuando vosotros lo investigáis, ¿qué más os cuentan los testigos? Paco, ¿qué es lo que te cuentan los testigos en tu primera investigación? Bueno, sobre el mes de junio tuvimos noticia de esos fenómenos, nos acercamos por allí una tarde
y estuve hablando con varias personas, de todos los que estaban allí, ¿no? Celadores, personal de mantenimiento, auxiliares, técnicos, y había muchísimas manifestaciones, muchísimas, como diría yo, cada uno daba su opinión y demás. Entonces, digamos que lo primero que hicimos fue recoger todo ese tipo y hacer una criba de la que creíamos que podía ser más creíble, entre comillas, no podíamos asegurarlo, ¿no? Pero sí que tuviera más fortaleza, ¿no? Claro, Paco, porque aclarar a nuestro público, como hemos anunciado ya, que eres psicólogo, entonces, bueno, pues tú tienes una habilidad o una facilidad para cribar, ¿no? Para saber si la persona que te lo está contando lo está haciendo por algún motivo, ¿no? Por supuesto, vamos, habilidad, sí, digamos que el estudio da habilidad, ¿no? Pero bueno, se trataba un poco de hacer esa primera criba y no embarcarnos en una investigación de hechos poco probable, ¿no? De hecho poco raros, ¿no? Entonces, bueno, pues allí hablaban eso, como ha dicho David, de puertas que se abrían, se cerraban, de personas que aparecían que por los pasillos, niñas, personas mayores. También hablaban otras personas, decían que si había, a eso se le dio poca importancia, ¿no? Que si había allí personas, se veía niños gritando, personas vestidas de negro, chillando, muerte, violencia, a todas esas cosas, a ese tipo de manifestaciones, ya digo, en principio se le dio poca importancia porque, bueno, era un poco hablar por hablar, ¿no? Y porque tampoco interesaba, ni creo que interesa ninguna de este tipo de investigaciones, meter miedo en algún sitio. No se trata de eso, ¿no? Se trata de llegar a descubrir, si es posible, lo que pasa y lo que no pasa en los sitios. Y como alguna vez escuché a Pepe Ortiz decir, yo creo que con muy buen criterio, estos fenómenos que se llaman paranormales, a lo mejor son más normales de la cuenta. Y entonces lo que ocurre es que nosotros, y me voy a meter en lo que tú dices, y me perdonas y me autorizas, a lo mejor lo que ocurre es que nosotros percibimos menos de lo que realmente ocurre, y ahí está el secreto, ¿no? Y hay zonas, sitios, personas, que tampoco tienen por qué ser especiales, que perciben más y ya está, ¿no? Y esa es toda la historia. Entonces se trata de ver estos temas como algo normal, o más normal de lo que ocurre, y no de meter miedo. Por eso digo que ese tipo de manifestaciones primeras un poco se le dio de lado, porque además no tenía mucho fundamento, ni tenía mucha fuerza de razón, ¿no? Y después de hacer la criba, ¿con cuáles son con los casos que realmente te quedas porque estás convencido de que son verídicos? Pues nos quedamos con 3 testigos básicamente muy fuertes, ¿no? David, que lo tenemos aquí, que además se ha convertido, como ya he dicho, en el abanderado, en el valiente que dice voy para adelante, pase lo que pase, porque ocurre, y de hecho seguimos, ¿verdad? El lunes pasado seguimos en la tarea investigando cosas nuevas, ¿no? Paco, el celador que primero nos contactamos con él, que nos abrió las puertas y que es un encanto de persona, ¿no? Y Paqui Torres, que es una persona que también trabaja allí y que, bueno, me convenció la forma de hablar y que salió en el programa de Cuarto Milenio diciendo: yo lo que quiero es que se sepa la verdad, y si no pasa nada es que somos tontos. Entonces cuando una persona te dice eso, y somos tontos, pues no pasa nada, pues somos tontos, ¿no? Una persona ya mayor, que no es una niña, ni mucho menos, ¿no? Eso da mucha fuerza y da mucha credibilidad, ¿no? Y esos son las tres personas, digamos, que más me llamaron la atención y que de hecho potenciamos luego en las investigaciones, ¿no? Y estas personas hablaban, por ejemplo, el celador contaba algo, pues, hombre, que como hemos dicho, no queremos meter miedo a nadie, pero si se aparece, si se produce una aparición extraña, pues también hay que contarlo, ¿no? ¿Qué es lo que contaba el celador? Bueno, el celador contaba que, bueno, él también es el encargado de abrir y cerrar las puertas cuando los turnos mañana, y contaba que cuando el centro estaba cerrado, cuando todavía no se había abierto las puertas, había visto en un par de ocasiones a una señora anciana esperando en la puerta de una consulta su turno para entrar, que cuando fue a acercarse, porque la veía a través en un pasillo, digamos que se ve a través de una ventana, ¿no? Cuando fue a dar la vuelta para acercarse a ella, esa persona desaparecía, ¿no? Y a esa persona mayor también lo han visto varias personas más, varios trabajadores ahí del centro, ¿no? Unos no quieren hablar, otros, bueno,
han hablado y se han ido, pero de una forma muy vaga, y Paco es el único que asegura y que reasegura que la ha visto no una, sino varias veces, ¿no? E incluso, bueno, también parece ser que hay otro tipo de, digamos, de pruebas, lo que pasa que ya luego se comentará, ¿no?, sobre esa persona. También David cuenta, dice, y está aquí, que ha visto una niña, que la ha visto de muy cerca, a 1 metro, cuando una persona ve a una niña de 1 metro, y sobre todo él, que tenía miedo, no tenía miedo, se reía al principio de las primeras manifestaciones, cuando luego al cabo de un tiempo ve a una niña, dice que ha visto una niña, que la ha visto a 1 metro, y según me contaba la persona que lo vio cuando llegó allí, cuando vio a la niña, la persona que lo pudo ver, ¿qué te pasa, David?, ¿no?, la cara de transfigurado que traía, una persona como él, que es alta y fuerte, a la vista está, no miente, o sea, no le pasa algo, la mentira se ve muy, muy fácil a la persona, no, la cara no refleja, no puede, digamos, decir algo cuando la cara la trae así, ¿no? Y sobre todo creo que otro punto importante es que no tiene absolutamente nada que ganar. Nada. Pero nada. Solo perder. Solo perder. No va a perder nada porque estamos en confianza. Bueno, pero perder en el sentido de que, bueno, todo el mundo lo va a señalar con el dedo, o le va a decir loco, le va a decir lo que sea, ¿no? Y bueno, eso en Córdoba, que es una ciudad, pero al fin y al cabo ciudad pequeña y que no se conoce en casi todo el mundo, tiene más que perder que de ganar, ¿no? Bueno, pero él está diciendo la verdad, está diciendo su verdad y realmente es que es un testimonio muy impactante. ¿Quieres recordárnoslo, David, cómo es ese fenómeno tan extraño al que tú te tienes que enfrentar? Sí, pues haciendo la prueba allí del agua en el quirófano, se apagó la luz porque eran las 9 de la noche aproximadamente, más o menos. ¿Se apagó sola? Sí, está programada y a las 9 se corta. Vale. Y yo ya estaba casi terminando, ya se apagó, digo, ya me voy para abajo. Y en esa zona hay una cortina, o sea que tú entras, corres la cortina, haces tus cosas y sales y tienes que salir por el mismo sitio, o sea que no tiene más que esa salida. Pues al correr la cortina pues vi a la niña, una niña con su moño, unos 7 o 8 años de edad, que me dijo que la sacara de allí. ¿Cómo que la sacara de allí? Sácame de aquí. Sácame de aquí son las palabras que te dice esa niña, Sí. de unos 7, 8 años. Sí. ¿Cómo iba vestida? Llevaba un traje así deteriorado, un blanco, y ya está, y su moño recogido. Por centrarnos en otras apariciones que nos han comentado algunos testigos, ¿la ves en color, la ves en blanco y negro, la ves sólida, translúcida? Sí, la ves translúcida. Translúcida. Sí. La ves, tú ves como una especie de reflejo, reflejo no es un reflejo, es como una proyección así transparente, pero que lo ves claramente, que se ve claramente, que ves una niña, que la ves. Con voz de niña, Sí. voz de niña pequeña, ¿no? Te quería preguntar también, ¿cómo sabes que no se le perdió la niña a nadie, que no se quedó allí la niña de ningún cliente? Porque yo bajé yo me quedé 2 o 3 segundos impactado y me fui, no me fui corriendo, pero me fui rápido. Llamé al ascensor, ¿Te quedaste unos segundos, perdona que te interrumpa, en estado de shock? Sí, te quedas que dices, ¿esto de dónde viene? Y más viendo lo que yo iba haciendo, que me lo tomaba cachondeo, lo que habían comentado por allí. Pues veo que me pasa a mí y me quedé 2 o 3 segundos quieto, me fui para abajo y... Queda allí la niña, ¿no? Se queda la niña allí. Había 2 compañeros, había el marido y una compañera, que yo cuando bajé me vieron la cara y me dijeron, ¿qué te pasa? Le conté lo que me había pasado y subí con el marido de ella, subí al mismo sitio donde habíamos estado, estuvimos viendo todas las estancias de allí, entrando a todas, preguntando, ¿hay alguien aquí? Y allí no había nadie, o sea que estaba, y aparte de que tú ves claro que eso no es una niña de verdad. ¿Y no has reflexionado, no habéis tratado de investigar quién puede ser esa niña, por qué puede estar allí el espíritu, por hacer caso por seguir la hipótesis espírita, puede ser el espíritu de alguna niña que haya tenido allí algún problema? Sí, es posible. Yo no he investigado, después no he investigado más nada. Sí me gustaría volver a verla, sí me gustaría, porque mucha gente me dice,
o es que necesita ayuda, necesita sacarla a la luz, pero yo esas cosas no lo sé. Bueno, lo cierto es que debe ser una experiencia, el enfrentarse a un fenómeno de este tipo, debe ser una experiencia realmente que marque un antes y un después, ¿no?, en la vida de una persona, ¿no? ¿Te ha hecho replantearte algunas cosas? No, yo lo he asimilado muy bien y trabajar tengo que trabajar allí. Miedo no tengo tampoco a ir al trabajo. O sea que, claro, que yo voy a estar allí. Claro. Y que si yo sigo viendo cosas, pues ya está, tendré ese don. Bueno, me alegro que te lo tomes así porque creo que es la actitud adecuada. Creo que no hay que tener miedo a estos fenómenos. Simplemente, bueno, pues por curiosidad humana nos gusta investigarlos, a los que nos gusta saber lo que ocurre, pero no pensamos que haya que tenerle ningún miedo. Te voy a preguntar también, Paco, del Departamento de Seguridad, ¿no? Las personas que se encargan de la seguridad del lugar, ¿han tenido algún tipo de fenómeno? ¿Han visto algo extraño? Sí, allí me decía el personal de seguridad, me decían que ellos habían visto también cosas, que frecuentemente se abrían, se cerraban las puertas en la madrugada, 2 o 3 de la mañana, puertas que son sensibles al paso, al movimiento humano, pero que si no, no se abrían, ¿no? Y que no es debido a ninguna avería, sino que frecuentemente se abren y cierran y ellos ya están acostumbrados a eso. Y parece ser también que hay imágenes grabadas, o que ha habido imágenes grabadas, lo que pasa que son grabaciones que se van borrando con el tiempo y no se sabe, porque realmente, y ahora os diré por qué tengo que decir eso, no se sabe, ¿no? Porque los de seguridad no se atreven a hablar, no quieren hablar porque se lo tienen prohibido. Es lógico porque si ellos, la empresa de seguridad, la misión es salvaguardar una forma, un edificio y protegerlo, y estos temas, como hemos hablado antes, da pie a cierto miedo, a cierta, sin saber por qué, pero da miedo a cierta inseguridad, pues lógicamente la empresa le tiene prohibido que hablen, ¿no? Y de hecho no quisieron hablar, conmigo hablaron, pero no quisieron ni manifestar luego en cámara ni nada, ni siquiera me aseguraron lo de las grabaciones. Sí, hemos grabado, pero yo no me acuerdo muy bien, tal. O sea, pero en principio me dijeron que había grabaciones. E incluso hay por ahí algún testigo que lo ha visto, ¿no? ¿No, David? Sí, algo lo vi. Bueno, y también hay un caso que me impacta, que no habéis contado hasta ahora, y que ocurre en un ascensor, ¿no? ¿Quién me lo cuenta? Si me permites, compañero, por ante supuesto, todo darte Pepe, las gracias por haberme invitado a tu programa. Y se cuentan muchas cosas, hay más cosas. Si quieres después te hago la cronología de los hechos, de cómo ha sido y por qué llegamos a todo esto y por qué Paco tuvo que ir allí al hospital y no nosotros, por ejemplo. Cuando pasan estos sucesos, y son muchos ya, figúrate, José Luis y yo, los años que llevamos en estas líderes. Vamos a comentarlo ahora. Bueno, yo digo muchas veces, no son tales follones, ¿no? Como me dijo el otro día un compañero mío de Cuarto Milenio, dice vaya la que habéis montado. Digo, sí, hemos montado la gorda y seguimos vamos a seguir montándola más. Parece ser que un enfermo, que no sabía absolutamente nada de lo que allí sucedía, tomó un ascensor y se encontró una señora. Este señor le habla, solamente le dice, parece que la llevará al piso 4, o sea, al sótano 4, creo que sí, el sótano 4. Y nada, y bajó, y cuando él se creía, y vio el que estaban en el 4, y ya estamos aquí, ya había desaparecido, ¿no? Pero yo lo que quiero puntualizar, que David, ese mensaje que le da a esa niña, no lo escucha de una forma sonora, es más bien telepático, o sea, él lo escucha interiormente. Exactamente. Igual que le sucede a Paqui López,
cuando llega también a uno de los aparcamientos estos, a uno de los sótanos, y va con otra señora, dice, no escuchas ruidos, es que me están hablando en el oído, que me están, o sea, lo estoy sintiendo a mi lado. Y lo estaba sintiendo ella, en cambio a la otra no lo sentía en ese momento, ¿no? Suele identificarse en otros casos similares por la falta de eco, ¿no? Ese tipo de sonido. Exactamente. Pero aquí lo importante aquí que hay que decirlo, que le estamos súper agradecidos, tanto a Paco Luque como a Paqui López, como a ti, David, la valentía, y ahí no te llevo razón, compañero Paco, con el aspecto de que hoy esta persona puede ser más fiable que muchas que no se ponen delante de una cámara. Y te voy a decir por qué. Yo soy, y el que me conoce, llevo ya muchos años haciendo televisión, pues cuando a mí me gusta, el periodista va a buscar la noticia, por supuesto, pero a mí, ¿cuántos y cuántos me han dicho? Yo no quiero, y más te lo he demostrado a ti, yo no me pongo, yo no quiero mi persona, no, digo, entonces, pues no sale ese punto y yo no di la noticia. Esto, como tú bien dices, Paco, esto hay que verlo, de lo paranormal hay que verlo de un punto de vista más normal. Claro, es que para nosotros, los que somos investigadores, llevamos tantísimos años en este mundo, vemos muy normal la vida después de la vida, porque Raymond Moody no es ningún loco. Y luego, como hemos visto cientos de casos, que está ahí, y el que no lo ve es que está ciego. Pues eso, yo para mí, no discuto la cantidad de personas fiables que haya en este hospital Carlos Castilla del Pino, pero tú eres uno de los principales, ¿eh? Eso lo digo desde aquí ante las cámaras, porque tiene una valentía de decir la verdad, ¿eh? Y por eso te digo que si quieres después hablamos de la cronología de los hechos, porque a nosotros nos han puesto todos los problemas pedidos por haber. Y cuando yo hablé con la secretaria de dirección, nuestro equipo se ofreció para hacer un estudio exhaustivo de lo que iba a suceder allí, de lo que estaba sucediendo. Y nosotros podíamos haber ido con con cámaras preparadas, para hacer grabaciones y ver, porque de todas formas, como yo le dije a estas, que por supuesto no voy a decir su nombre, dije, bueno, sí, nosotros no entramos, pero los testigos dicen, no, eso por supuesto pueden hacer las declaraciones que quieran. Digo, faltaría menos que no hicieran la declaración. Estamos en un país democrático, un país libre, ¿no? Y ante todo eso, que se vayan mentalizando ya todos los centros, todos los hospitales, centros de salud, porque como esto del ascensor, conozco un caso del hospital de Valme, que también sucedió exactamente igual. Ahora os voy a preguntar por otros centros de salud. Para terminar un poco con la exposición de los fenómenos, David, también hay uno que ocurre recientemente y que tiene muchísimos testigos, ¿no? Creo que participáis 4 personas. Sí, eso fue que estábamos también arriba, en la segunda planta, y estábamos 4 compañeros. Y mirando, no sé por qué, mirando para el jardín, porque eso divide un módulo y otro y un jardín. Pues mirando para abajo vimos una sombra, no era una sombra, era una persona sentada en la sala de espera, se ve la parte de abajo. Y le dije al compañero, ¿habéis visto eso? Y los 4, sí. Digo, vamos a bajar a verlo. Bajamos y en el sitio donde estaba, donde lo habíamos visto, no había nadie. Y ya empezamos, ¿será verdad, no será verdad? Y le dijimos, ponte ahí, siéntate ahí, que lo vamos a comprobar. Se quedaron ellos 2, se sentaron, subimos otros 2 compañeros para arriba y volvimos a mirar y allí no se veía nada. Vaya, O sea, que no era que había una persona ahí y era un reflejo, porque hicimos la prueba y nosotros no vimos nada. Y José Luis, después de tantos años de investigación, ¿qué posible explicación le encuentras tú a este tipo de fenómenos? ¿Puede ser sugestión colectiva o qué? Una explicación es una sugestión colectiva, pero es muy difícil explicar todo esto por una sugestión colectiva porque son muchos días. O sea, una sugestión colectiva se da en un aquí y un ahora, en un momento concreto y en un número determinado de testigos, pero es que aquí son muchos días, muchas personas, en distintos lugares, distintas situaciones y distintos fenómenos. Entonces una sugestión colectiva aquí no cabe, porque no están todos los testigos sometidos en un momento a unas mismas condiciones y a unos mismos estímulos. Cuando David ve a la niña
Se le acerca, le dice sácame de aquí, le impacta, pero está solo. Luego hay otras personas que en otro lugar del hospital también ven a esa misma niña y que también de alguna forma se dirige a ellos. Tenemos varias noticias de avistamientos de esta niña o de esta anciana por no solo los testigos que hoy hemos expuesto aquí, sino otros testigos totalmente diferentes, en lugares diferentes del hospital, en sitios diferentes, incluso en los sótanos, y entonces es muy difícil de pensar que todos están sometidos a una sugestión colectiva. ¿Qué tipo de explicación puede tener esto? Pues la verdad es que puede tener varias, descartando esa. Puede ser un lugar donde haya un tipo de impregnación que a lo largo del tiempo permanezca. Nosotros tenemos noticias de que en ese hospital, que luego te lo explicará Pepe más detalladamente, hace más de 60 años también se veía a esta anciana deambulando por los pasillos. Se veía esta anciana en el antiguo Hospital Noreña y la gente en aquel momento pensaba que era un alma del purgatorio en pena que simplemente recorría los pasillos en espera de una jaculatoria, de una oración por su eterno descanso. Se despachaba esto así. Hay lugares, como te decía, que están impregnados de una fuerza especial. Hay lugares donde hay pasos dimensionales, cosas que suceden, se quedan plasmadas y a través del espacio-tiempo se van repitiendo como una especie de moviola que va proyectando esas imágenes. A lo mejor esas imágenes no son reales, no tienen una corporeidad física grande, son más bien, como decía David hace un momento, proyecciones, como si fuera transparente, como si fuera un holograma tridimensional, y yo creo que hay una explicación de un plano de roce de dimensiones. Esas imágenes pueden haber ocurrido, pueden haber existido esas personas, pueden haber tenido algún trauma en ese sitio, y la energía que queda remanente, aunque hayan trascendido esas personas a otras dimensiones, llega un momento en que las esferas dimensionales tienen un punto de roce y se vislumbran cosas de unas y de otras. Menos la mentira, que eso se descarta aquí porque Paco lo ha aclarado perfectamente bien, Pepe lo ha hablado hace un momento, menos la mentira porque los testigos son tremendamente fiables, cualquier explicación es posible. No la sabemos, seguimos investigando, estamos contrastando este caso con otros casos, sabemos que en esa zona había un cementerio del siglo XI creo que era, que puede tener que ver o puede no tener que ver, porque en un cementerio pasan cosas y no pasan. Es decir, hoy en día lo normal es que las personas que van a un cementerio estén muertas. Antiguamente a lo mejor eso no era tan fiable. Y además, pues las personas, los vivos que acompañan a los muertos, generan una energía. Y esa energía a veces permanece en el lugar y se manifiesta luego a lo largo del tiempo. Y me estoy refiriendo a los familiares de estas personas, por ejemplo, a conocidos, amigos, enfermeros, enfermeras que sufren un trauma con la muerte, por ejemplo, de la niña y la mantienen, y esa energía psíquica que se mantiene a través del tiempo se plasma en un determinado momento sin una causa aparente, pero se plasma. Y dentro de vuestras investigaciones también parece que encontráis una historia de Ouija, ¿no? De unos chicos que parece que pudieron abrir allí una puerta. Sí, la verdad es que el problema de la Ouija es un problema casi constante en muchos de los casos que nos vamos encontrando. Tenemos referencia que en el antiguo Hospital Noreña, cuando estaba cerrado, porque ese hospital estuvo muchos años cerrado antes de ser derruido y reconstruido en el Hospital Nuevo, pues varios jóvenes, en concreto 3, entraron y tuvieron sesiones de Ouija y su destino fue bastante trágico. Acabaron en unas situaciones de muerte que no corresponden a esa edad, atropellados por un tren, en un servicio militar y demás. El problema de todo esto de la Ouija es que nunca sabemos si lo que se capta en el tablero son energías de fuera o energías del propio inconsciente. Yo más bien creo que son energías del propio inconsciente oculto que se manifiestan, y como todos tenemos una tendencia a profundizar en esos niveles de eros tánatos entre los que se mueve la vida, pues se destapan una serie de percepciones y una serie de
ansiedades y de ansias a veces de autodestrucción que llevan en muchos casos a estas situaciones. Y no quiere decir que no se capten también a través del tablero Ouija una serie de energías que hay allí, que yo las hago mías y que de alguna forma las digiero y las manifiesto, ¿no? Entonces es posible que en sitios donde hay una fuerza contenida se produzca una sesión Ouija mucho más fuerte que en un sitio donde no lo hay, pero siempre catalizado por el inconsciente de los que están allí, de las personas que participan en ella. Pues hombre, resulta muy sorprendente que estos chicos que hicieron allí la Ouija, que hayan tenido, bueno, pues unos destinos y unos fallecimientos totalmente antinaturales, ¿no? Para su edad, bueno, que a uno lo pille un tren no se puede decir que sea antinatural, pero es que es muy raro que los tres... A los tres, ¿no? Accidente de coche-tren y accidente en el servicio militar, a los tres en un periodo de tiempo muy corto y con muy corta edad, y entonces tenemos casos donde esto ha sucedido otras veces, ¿no? Donde personas que han practicado la Ouija han intentado suicidarse, pero personas incluso de una formación bastante arraigada. No es que tenga mucho que ver, pero licenciados universitarios, farmacéuticos, personas, abogados, arquitectos, personas que han practicado la Ouija y que estaban convencidas en un momento dado de que tenían que suicidarse para entrar en contacto con esos otros planos que se le manifestaban a través de la Ouija. Evidentemente esos planos, yo creo que más que planos externos, de espíritus del más allá que le dicen que vengan, son sus planos y sus tensiones internas, ¿no? Como cuando en la Ouija aparece un antiguo amante del siglo XVI, muchas veces son las auténticas pulsiones personales que se manifiestan y buscan la excusa de que había un amante, que ha habido unas relaciones para manifestar una serie de represiones sexuales o demás. Interesantísimo. Y Pepe, nos acaba de anunciar José Luis que tiene más información sobre esta anciana. Sí, esta anciana hace 60 años, porque mi raíz es cordobesa, a mí todo el mundo me conoció por Pepe Ortiz, y me llamo José Rafael Ortiz, y soy familia de Dionisio Ortiz Andrés, y su padre José María Ortiz Juárez y su tío Dionisio Ortiz Juárez, personajes bastante conocidos aquí en nuestra querida Córdoba, ya por desgracia desaparecidos. Y me contaba, y tanto así que lo contó también en nuestro programa en Cuarto Milenio, Dionisio Ortiz, que su madre, Caupive, por cierto le mando un cariñoso saludo desde aquí, pues le contaba que allí en ese hospital, en el antiguo hospital, pues aparecía una señora, por cierto muy simpática, se ponía en la puerta, ella intentaba ayudar a las personas, pero nunca supieron quién era. Y alguien que intentó seguirla o antes saber, desaparecía. O sea, era una persona que se difuminaba, desaparecía, pero a ella le encantaba ayudar al prójimo, o sea, siempre estaba allí. Y luego, como la describen, ¿no? Es muy parecida a la persona descrita por Paco Luque, esta persona que está sentada allí esperando, ¿no? Claro, ese hospital se destruye y se construye otro, y esa energía, como dice José Luis, se mantiene allí. Esa energía que en ciertos momentos, en ciertos puntos o en ciertos espacios, ¿no? Se manifiesta, aparece. Por eso yo soy de la opinión, mi humilde opinión, que no creo en tanto vidente y en tanta persona. Hay personas que tienen una sensibilidad especial, sí, pero sensibilidad tenemos casi todos. Ahí está la madre con el hijo, ahí estamos, o con tu mujer, o con tu amigo, tenemos cierta sensibilidad. ¿Qué pasa? Lo que pasa que en el momento que se ve ese tipo de entidad, ese, como tú bien dices, es el momento, en un momento determinado, y en el lugar determinado. Y al que le tocó, igual que te tocó a ti, ver a la niña, a esta niña. Eso me parece muy interesante, porque él ha comentado antes, yo tengo este don, ¿no? No, es que ¿Piensas que hay que tener un don o que no, cualquiera estamos en expuestos? absoluto. Precisamente por eso, y es lo que quiero dejar aquí claro en esta tertulia, de que no hay, por supuesto yo creo que existe la evidencia en un momento determinado. Yo tengo una persona que las quiero muchísimo, que no ni tiene estos teléfonos sui generis que se llama y salen siempre a altas horas de la madrugada, o estas echadoras de cartas y todo esto, que yo no comprendo, todavía no comprendo qué pintan,
Pero en fin, ahí están. Parece que deja mucho dinero. Pero ¿qué pasa con esto? Que confunde, se confunde. Hay personas que tienen unas videntes, por supuesto, como yo siempre he dicho, pero los videntes son en un momento determinado también, no los lunes, miércoles y viernes de 7 a 9. No, por favor, eso es tomar, eso es engañar y estafar al personal. Ahora bien, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, yo he tenido una experiencia de ver moverse unos cortinajes en un centro, en el hospital, el antiguo Hospicio Virgen de los Reyes de Sevilla, que fui a hacer una investigación allí, que también ha salido. Vamos a hablar ahora. ¿Qué pasa? Yo no tengo poderes. Palabrita del Niño Jesús, que yo no tengo poderes, pero que yo fui testigo presencial. Eso es, que somos testigos presenciales de unos determinados hechos. Pero ya no por eso tengo poderes ni nada de esto. Lo único que puede pasar también, ¿qué es? Que algunas personas, cuando se entera que alguien ha visto algo, y se dejan aconsejar por este tipo de personas, error. Porque entonces cuando la pueden confundir total y absolutamente, ya la meten en un mare magnum total. Pero vuelvo a repetir que sí, por supuesto que creo en la evidencia, por supuesto que existe. Te voy a preguntar de nuevo a ti, José Luis, porque si nos paramos a analizar los diferentes casos de apariciones, ya sea en una casa, un domicilio, edificio oficial, centro de salud, no importa, siempre son las mismas apariciones, si te fijas bien, las que más se repiten: una anciana, una niña, un monje, figura religiosa. Sí, son improntas que llegan mucho al interior del ser humano, ¿sabes? Es mucho más fácil impresionarse o captar la energía de una niña joven, de una anciana o de un monje, por la connotación religiosa que eso tiene, que captarla de un hombre de 40 años sano y perfectamente hábil. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la percepción del inconsciente humano, y entonces el inconsciente humano está muchas veces mucho mejor preparado para impresionarse con una serie de cosas, para ser misericordioso con una serie de cosas, para dejarse impresionar mucho más por una aparición de un tipo como el que tú acabas de relacionar, una anciana desvalida, una niña desvalida y un monje que tiene algo que comunicar. Entroncamos con los planos internos más profundos del inconsciente, entonces los captamos. Pepe decía hace un momento, y decía bien, que todo el mundo puede ver, todo el mundo en un momento dado puede ver. Yo añado, hay personas que son un poco más capaces que otras, por hábito, tienen una sensibilidad más especial para ver, para percibir o para vibrar con determinadas experiencias. Pero también estoy totalmente de acuerdo con él que eso no es de 7 a 9, ni de 11 a 12 de la mañana. Entonces son personas que lo tienen en su mundo interior y son capaces de manifestarlo. Y yo firmemente creo que hay personas que son capaces de captar realidades que no están a la vista y al alcance de cualquiera, en un momento determinado, precisamente porque esas realidades a lo mejor tampoco están ahí permanentemente, se manifiestan en segundos, en décimas de segundo, y se manifiestan siempre además de una forma un tanto borrosa, extraña, flotando, casi siempre sin pies visibles, como si vinieran de otra dimensión, como si fueran una proyección holográfica, como decía antes. Curioso el tema de los pies, ¿verdad? El detalle Sí, de los pies. sí. Casi todas las apariciones coinciden en que no tienen pies. No tienen pies y se trasladan como si fueran resbalando hacia la persona que las ve o se alejan. Es un punto radiante al que se acercan o del que se van. Son personas que flotan. Normalmente tienen las facciones bastante bien definidas, la ropa bastante bien definida. Nosotros nos hemos encontrado con muchas investigaciones de ese tipo. Un hombre con una tez tremendamente blanca, con un bigote negro, con unos ojos negros, con unas cejas, vestido de blanco, con una chaqueta blanca y una corbata a juego. ¿Y cómo llevaba los zapatos? No tenía zapatos. Se deslizaba por la carretera y no se le veían los zapatos. Se veía el movimiento de los pies, sí, daba la sensación de que andaba, pero no tocaba el suelo.
no tocaba el suelo. Entonces eso es una constante de todos los fenómenos. No quiere decir que si en un momento dado se ven ese fenómeno sea falso, pero una constante de casi todos los fenómenos de presencias extrañas son así, son flotando, son en medio de una nube, son... Pepe y yo hemos discutido este tema muchas veces, las apariciones marianas, que no quiero sacarla porque si no ya nos vamos, pero las proyecciones de la Virgen son también así, son sin pies, no tocan el suelo, no se mueven, están encima de un lentisco, parece que vibran a veces como si fuera una pequeña nebulosa que se perfila, como esa sensación de vaho que sale en las tardes de calor de la carretera. Yo he llegado a la conclusión de que son esos roces dimensionales, pasos dimensionales, impregnación de sitio y determinados testigos que en determinadas circunstancias lo captan y que son proyecciones holográficas en la mayor parte de los casos. En la mayor parte de los casos que tienen una fuente conocida e intencional, como pueden ser las apariciones marianas. Y también esas proyecciones holográficas, nosotros hemos hecho unos estudios precisamente sobre el tema de las apariciones marianas, que si quieres algún día venimos y te hablamos de lo divino y de lo humano, muy bien por eso de las apariciones marianas. Y, por ejemplo, se dice, en Fátima, la danza del sol, en el Escorial, la danza del sol, en Pedrera, la danza del sol. Oye, el sol no danza, si no, no estábamos nosotros aquí haciendo el programa, por supuesto. ¿Qué pasa? Que ese ovni, ese objeto volante no identificado que hace un looping, que sube, que baja, que da una radiación, ese de ahí sí que puede haber, digamos, mandado esa proyección. Y ya que estás hablando, Pepe, os quería preguntar acerca de otros casos que habéis investigado. Creo que antes has mencionado algún hospital por ahí. ¿Se dan puntos en común? ¿Veis constantes que se repitan precisamente en los hospitales, en los centros hospitalarios? Mira, en los centros hospitalarios hay una fenomenología que eso se está produciendo ahora mismo, se está produciendo, por desgracia, ¿no? En la zona de paliativos, en la zona de personas que por desgracia van a hacer ese paso a esa otra dimensión, a mí no me gusta decir la palabra muerte, la odio, ¿no? Mi abuelo era médico y cuando venía y se le había ido algún enfermo decía, pasó a mejor vida. No, pues yo digo exactamente igual. Pienso que ese paso a esa otra dimensión, siempre cuando la persona, normalmente es dicho por médicos, se entra en una tranquilidad enorme. Y normalmente, y tengo testimonios de personas muy queridas por mí, muy cercanas, de que te cuentan una persona que no ha creído en el tema de parapsicología, nada en absoluto, todo lo contrario, algunas veces hasta, como dice mi amigo David, se han cachondeado, se han reído de él, ¿no? Y resulta que esta persona le dice a los familiares, oye, ha venido mi padre y ha estado conmigo aquí hablando conmigo, y su padre desde que se había fallecido un porrón de años, ¿no? O su hermano o su hijo, ¿no? Había fallecido antes que él, ¿no? Entonces esa fenomenología, entre comillas, se está dando, se da día a día. ¿Quién aparece mucho también en los hospitales? Alguna religiosa también. ¿Por qué? Porque antiguamente había muchas religiosas que cuidaban a los enfermos. También. Algún sacerdote, pues sí, que se manifiesta. Pero nosotros, ahora mismo, creo que en Cuarto Milenio, ahora que sigan este programa, lo han podido ver, hicimos un caso que fue bastante fuerte, ¿no? Bastante fuerte, que se manifiesta en un determinado lugar de un centro, que no hace falta que esté en ese centro, sino en un radio importante, pues hasta una señora conserje en esa casa de la conserje, pues resulta que empezaron a producirse una serie de fenomenología un tanto paranormal a sus hijos. Empezamos a preguntar de tanto José Luis y yo el por qué y de cómo, y salió el tema Ouija también. Fíjate qué casualidad. En un 80% de estos casos siempre por regla general hay un llamamiento. Siempre hay ese mal llamado juego, ¿no? Pero es que esto se complica aquí.
¿Cómo se complica a este caso? Pues muy sencillo. Esta señora, un día determinado, se mueven objetos, se cierran, de todo. Se ve una entidad no muy definida en un pasillo a lo lejos, todo esto, ¿no? Pero lo importante aquí es que en un momento determinado esta señora abre la capa y en la sábana aparecen una serie de mensajes que no ha habido fórmula humana de saber cómo, y han habido peritos y han habido gente si gente me importante. permites, es que lo curioso de ese caso es que esos mensajes que dice Pepe que aparecen en la sábana, ella primero cree que es una broma de una de las hijas que le ha gastado, se lo dijo a sus hijas. riñe a las hijas le dicen que no, y esa señora se ha pasado 20 años angustiada tratando de saber lo que allí decía. Y hay unas cifras y unos números que se identifican claramente, 7, 14, A, 69, se identifican claramente. Pero cuando 20 años después entran en contacto con Pepe y conmigo por diversas razones y nos dejan la sábana para que la analicemos a nuestro aire, sin límite de tiempo y sin ninguna condición, ya te hace sospechar que desde luego no están mintiendo, porque dejan que la lleves a cualquier laboratorio. Se lleva a través del programa que Pepe mencionó antes, Cuarto Milenio, se lleva a través de uno de los laboratorios más prestigiosos de grafología de Madrid. Luis Salamancos Pampín hace un estudio exhaustivo de la sábana y no solo descubre ese mensaje, que es que descubre mediante unas técnicas ópticas otros mensajes que estaban incluidos en la sábana, que no se podían ver a simple vista, se veían como trazos, no se podían leer, y que dice, sí, 16 almas. Sí, 16 almas, ya Claro. entramos dentro de la... Entonces, el tema está en que esta mujer no podía jamás saber que estaba ese mensaje integrado en los hilos de la sábana. Por otra parte, descarta toda posibilidad de realización a nivel humano. No hay forma humana de hacer esos signos ni esos dibujos que aparecen en la sábana. Nosotros tenemos un informe, lo tiene Cuarto Milenio, de 40 y tantos folios, donde demuestra paso por paso cómo no hay ninguna técnica conocida, ni de frotamiento, ni de pintura, ni de quemado, ni nada para hacer. El mismo que grupo de ahí aparece. investigadores que hizo lo de la escala de Belmez. Es uno de los casos más interesantes a los que nos hemos Que enfrentado, hemos y todavía estamos nosotros, con él. Hombre, Todavía porque es estamos una con él. prueba física, ¿no? Claro. Y más que esa. Eso Y luego, Es que es una prueba física lo paranormal, y luego, que ha estado compañero, en mi casa meses y para que fíjate- yo la analizara, fíjate cómo, hasta que la cómo mandamos. es la cosa, que después de salir el programa, después de que técnicos se pongan ante las cámaras y testifiquen la realidad de esos hechos, ahora nosotros vamos a donde hoy hay un instituto, a la casa del conserje la tienen como un almacén, pedimos que nos dejen, y ella, y quiero darle las gracias desde aquí a nuestra querida Araceli, digo, nosotros estamos dispuestos a quedarnos una noche allí con Araceli, porque ella quiere, por supuesto, quiere ver si hay más mensajes, Es que una si vez podemos descubierto ayudar, que eso no y si tiene podemos ayudar, origen porque humano, dice, a lo mejor me quieren usar a mí de intermediaria Claro. para comunicar algo. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Porque tú sabes, compañero, que eso de la casualidad, no. Eso nosotros estábamos, porque esa sábana está ahí y que llega a nuestras manos. 20 años después. 20 años después. A través de un juego rocambolesco. No te de puedes imaginar el situaciones juego muy raras, rocambolesco. Parece esto, de ¿no? novela. Es igual que esto, igual que este caso. Yo vengo a la boda de un sobrino, entro en el Córdoba Center, un conserje me ve y me reconoce. Dice, ¿usted es de Cuarto Milenio? Digo, sí, soy un colaborador de Cuarto Milenio. Dice, pues aquí, en Córdoba, un hospital se está produciendo, se lo comento a José Luis, José te lo comenta, ya nos ponemos ya unimos todo, ¿no? Y parece ser que ese caso había sido en la comidilla de la feria, ¿no? Y en la feria había grupos de sanitarios y demás que le habían Lo comentado. habían comentado. ¿Cómo me entero? ¿Cómo nos Pero enteramos? yo no? quería- No, claro, perdona, Paco. Y claro, viendo el panorama, se lo dije a José Luis y dice, Paco es de Córdoba. Digo, maravilla. Y el psicólogo, compañero, digo, pues, que nos diga qué pasa allí. Porque nosotros, mira, los que estamos en Cuarto Milenio, y tú sabes cómo somos, y tú eres amigo de Nacho Henares y esto, ¿no? Sí, sí. Nosotros no nos creemos nada.
Nosotros, ante todo, lo que intentamos es investigar. Investigar y demostrar. Ahora, lo que sí digo, igual que estoy seguro que tu programa, que lo que ponemos ante las cámaras de televisión, y por eso no quiero censurar ninguna imagen, ni voces, ni nada, sino que tenga la valentía de decirla, eso es verdad. Ahí no hay mentira. Y eso está sucediendo. Y ya es hora que abran un poco las puertas a los que somos verdaderos investigadores y no sensacionalistas ni nada de esto. No te enfades. No, sí, es verdad. No, yo quería hacer claro. apuntar una cosa que me parece interesante, una comparativa con lo que ellos han hablado de la sábana y del interés de la conserje esta porque se siguieran investigando, ¿no? Y su predisposición a quedarse una noche con el caso este del centro de especialidades, ¿no? Porque aquí también estábamos dispuestos todos a poner los medios que hiciera falta, antes lo ha comentado Pepe, ellos, y concretamente Paqui en el programa dice una cosa interesante, yo lo que quiero, y Paco igual, ¿no? Sé que me quieren decir algo, pero que quiero que se descubra esto. ¿Qué es lo que quieren transmitir? Porque, de verdad, si quieren decir algo, que se descubra, ¿no? Pero curiosamente, o no sabemos por qué, no se nos deja. No se nos deja seguir investigando. O sea, perdona un segundito, no, porque quiero hacer una el lunes pasado, día 3 de noviembre, estuvimos precisamente, David y yo, porque nos habían hablado de los casos del hombre mayor que se había encontrado la señora en el ascensor, nos metimos en el ascensor, realmente si eso pasó, ese señor no pudo haberse inventado tantas cosas, y porque además yo le preguntaba a la enfermera que se lo contó el hombre, y me decía, es que el hombre es muy guasón y tal, pero a ver, ¿se pudo inventar esto? No, me dijo de tal forma, y tal como lo contaba la enfermera, eso tuvo que ocurrir a ese hombre. Es imposible que un señor mayor, por muy guasón que sea, tenga la habilidad de inventarse dónde estaba la señora, cómo estaba, dónde le dijo que iba, cuando él se volvió, porque lo lógico es decir, yo entré al ascensor y entró una señora después, eso es lo lógico. No, allá había una señora ahí. Por supuesto. Porque es una forma de cazarla. Pero es que además nos contaron otros temas, otros casos, de que un niño que había ido tal con la madre o alguien, un acompañante, y que al irse decía adiós a una niña, ¿no? Le decía adiós a alguien. ¿A quién le dice adiós, niño? ¿No ves? Esa niña que está ahí me está diciendo adiós. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando intentamos indagar, nadie quiere saber nada. No, eso es un niño. Es cierto que estamos hablando con un personal delicado, con personal que hay que proteger, pero bueno, si eso está ocurriendo es interesante que se sepa por qué, para la tranquilidad de todo el mundo. Sin embargo, curiosamente, y no quiero ponerme en contra de nadie en ese aspecto al decir esto, pero es que es curioso, ningún personal de la dirección del centro le ha preguntado, creo, a David ni a nadie, oye, ¿esto qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está ocurriendo? Porque yo creo que serían los primeros interesados en que esto se supiera, porque Córdoba, y tú lo sabes bien, ya lo comenta, y lo comenta con miedo, y eso no interesa. No, de miedo nada. Y eso no interesa. Y una cosa que quiero, ahora que has dicho miedo... Sí, nos está acabando el tiempo. Perdona, no, es que es una puntada. Que ni Paco Luque, ni Paqui López, ni David Torres han llamado a esas entidades. Esas entidades han estado ya hace muchísimos, a lo mejor cientos de años, y ustedes, si alguien por ahí creo que ha dicho que ha sido el que ha traído, eso es mentira. Mentira, y no hay que temer absolutamente nada. Algunas veces es preferible estar protegido por seres espirituales que no por físicos. La enfermera que comentamos, ¿verdad?, que el otro día nos decía que ella estuvo trabajando en Noreña antes de cerrarse y que ya se comentaba también. Claro. Igual son que son sitios mágicos, sitios la antepasada de Pepe, la señora esta mayor de 90 años, que también escucha, pues igual, esta señora, y esta sigue trabajando allí ahora mismo. Pasa que no quiere hablar. Como elemento muy curioso, hemos hablado antes de casualidad o causalidad. Pues, casualidad. A mí también me ocurre la casualidad o causalidad de que un amigo y colaborador nuestro de Córdoba Misteriosa, Juan Carlos Acevedo, recientemente me hace llegar una fotografía que precisamente se toma hace unos días solamente en el Hospital Reina Sofía, ¿vale? No en el que estamos hablando, sino en el Reina Sofía. Le ocurre a una amiga suya, los espectadores pueden estar viendo la imagen ahora mismo en pantalla, le ocurre a una amiga suya que tiene a su marido ingresado, esta mujer baja un momento a la planta baja a llamar por el móvil
Y cuando regresa a la habitación, de nuevo para seguir acompañando a su marido, parece que se encuentra el pasillo totalmente vacío y siente un escalofrío. De repente ella nota como que la están observando, pero no ve absolutamente nada, no tiene ninguna prueba. Y esta mujer, ya que tenía el móvil, que es lo último que había utilizado, tenía el móvil en la mano, no se le ocurre otra cosa que hacer una foto al aire. Y luego sale esta imagen tan extraña que están viendo nuestros amigos en pantalla. Entonces, la pregunta sería, ¿pensáis que hay alguna relación entre imagen anómala? No podemos asegurar que esta imagen sea un fenómeno paranormal, podría tener explicación, yo no la encuentro, pero podría tenerla. ¿Pensáis que puede haber alguna relación entre imagen anómala, sentimiento, eso que hemos comentado antes, o eso que comentabas tú, de que cualquiera podemos enfrentarnos a estas situaciones? Sí, evidentemente. Vamos a ver. Aparte de que haya que descartar fenómenos naturales... Y también puede ser una proyección mental. Sí, aparte que haya que descartar que sea una pareidolia, una equivocación, una percepción errónea de los sentidos, aunque esté ahí la imagen, que no haya ningún fraude ni nada, pues puede ser precisamente una proyección mental. Bueno, nosotros sabemos que hay fotografía psíquica, hay personas que son capaces de impregnar en una placa fotográfica lo que están pensando. Eso se ha hecho en laboratorios, en universidades, ¿no? Y entonces, en un momento dado, una persona en una situación de estrés, en una situación de ansiedad o en una situación de felicidad, puede provocar que se produzca una impresión fotográfica de una imagen, de una cara o de un paisaje. Lo que tú dices es que nuestro propio miedo se puede proyectar en una fotografía. Nuestro propio miedo, nuestra propia felicidad, nuestra propia alegría, cualquier pensamiento que tengamos. Me ha sucedido. ¿Te ha sucedido? Es difícil, es muy raro, pero hay pruebas de que se han hecho. Yo un día iba conduciendo, iba bastante fastidiado, ¿no? Y porque lo estaba pasando mal en ese momento, y de pronto miro a mi derecha y veo a mi madre al lado mía, que había fallecido ya un tiempo. Me miró, me sonrió, nos sonreímos y desapareció. Y mi coche no se movió ni un ápice. Pero no hiciste fotografía. Es el coraje. Yo como siempre voy cargado con la cámara. Bueno, amigos, se nos ha acabado el tiempo. Quería agradeceros, bueno, por un lado, lo que sí que es cierto que han quedado muchos temas en el tintero, no sobre el centro de salud, que creo que lo hemos abordado bastante a fondo, sino que, bueno, personas con vuestra experiencia, con vuestra trayectoria, tenéis todavía muchísimos temas que contar y a mí me gustaría emplazaros a una segunda oportunidad, a volver a invitaros al programa. Compañeros, si nosotros los periodistas no nos ayudamos, ¿quién nos ayuda a nosotros? Siempre estamos con la espada de Mocles levantada y a veces nos cogen. Y sobre todo los que nos dedicamos a temas tan polémicos. Y más tan polémicos como estos, que no son tantos. Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis, muy amable, muchísimas gracias Pepe Ortiz, muchísimas gracias Francisco, Paco, Gallardo. Muchísimas gracias David Torres, tú eres el auténtico héroe de los que estamos aquí. Evidentemente. Y simplemente a nuestros amigos, bueno, pues recordarles que a partir de la próxima semana volverá a estar con nosotros Almudena Arroyo, que ella será quien lea toda la información que nos envíen a las vías de contacto habituales, ya saben, pueden comunicarse con nosotros por el Facebook de Córdoba Misteriosa, también por el Twitter, cordomisteriosa, @cordomisteriosa. También al correo info@cordobamisteriosa.es y, como no, en la página web en cordobamisteriosa.es sabe que tienen toda la información. Si quieren vivir el misterio en primera persona, tienen toda la información sobre rutas, actividades especiales, también sobre los programas antiguos. Si se han perdido algún programa pueden verlo en la página web, online, la aplicación, libros, toda la información sobre Córdoba Misteriosa la tienen en la página web cordobamisteriosa.es. Muchísimas gracias, amigos, por estar aquí y comentarles que próximamente tendremos aquí un tema que ha salido esta noche, las experiencias con ese otro lado, se ha mencionado a Moody, se ha mencionado las experiencias más allá de la vida. Próximamente tendremos aquí al doctor Miguel Ángel Pertierra y hablaremos de esas experiencias de los que han estado a punto de pasar al otro lado, pero eso será muy pronto. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.